Crecí, me eduqué, jugué, tuve mi primer novio, tuve mi compañero, tuve mis hijos se criaron, jugaron en el barrio también, y bueno, y ahora son, uno de ellos universitario, el otro ya está fuera de Bogotá, pero sí, primero que todo agradecer a los compañeros que nos invitaron, y yo creo que, pues particularmente creo que nos tenemos que unir, ¿sí? Definitivamente eso no hay de otro, tenemos que unirnos todos. Yo creo que algunos de ustedes ya nos habían visto en algún momento en la reunión pasada, en el salón comunal, porque nosotros también vamos a ser afectados por el cable que va a bajar por la calle Segunda. Pero resulta que nosotros tenemos como 4 proyectos encima. Nuestro barrio va de la calle Sexta a la calle Primera, de la carrera 10ª a la Caracas. Ya se llevaron la tercera parte del barrio con el plan parcial tercer milenio, más o menos se fueron 3.600 personas de nuestros vecinos y vecinas. Nosotros teníamos una papelería y la papelería ya no la podemos abrir, ya casi ni se abre, primero pues por la pandemia, pero también porque la mayoría, más del 50% de la clientela, nosotros la teníamos en esa parte. ¿Listo? Y así como la papelería que es más de Ricardo, mi compañero, pues muchos otros negocios fracasaron. A nosotros nos prometieron que el nombre del barrio no iba a cambiar, ¿cierto? Pero ya llegó la constructora Las Gales, que es la que va a desarrollar el proyecto, y a lo que va a construir ya se llama Centrum Tercer Milenio. Nuestro barrio por esa parte ya empezó a desaparecer. Tenemos el segundo proyecto plan parcial, que es Centro San Bernardo, que va de la Caracas a la carrera 10ª, entre lo que quedó de la calle Cuarta, la calle Tercera y la calle Segunda. Y en esa pelea estamos. Y de la calle Segunda a la calle Primera tiene que ver con el plan de manejo especial. Plan especial de manejo y protección de San Juan de Dios. Entonces, es otro chicharro. Entonces, algunos de ustedes se están preguntando qué va a pasar con mi casa. Es lo mismo que se preguntaron los que ya desplazaron y que nos estamos preguntando nosotros. Y eso es importante que nos lo preguntemos, porque nuestra casa, lo que hemos construido en un barrio, toda una vida, el distrito o el Estado no nos lo puede venir a echar abajo. No pueden, o sea, es que así. Yo respeto también lo que mucha gente dice, esto ya es un hecho, esto va a pasar, pero si nosotros nos unimos no vamos a permitir que esto pase, no vamos a permitir que esto pase. Y decía Daniel en algún momento, entre más derechos de petición, entre más observaciones pasen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todo lo que más puedan, todo lo que a uno se le ocurra, tiene que pasarlo por derecho de petición, para que el distrito se dé cuenta que estamos aquí y que ahora sí, como decía alguien, y aquí nos vamos a quedar. Claro. Porque no pueden pasar por encima de nuestra memoria de nada. Ayer, ya le doy la palabra a Ricardo, ayer estuvimos en una reunión con el consorcio, por lo de Carlos, tengo que preguntar y también, bueno, hay que ya Ricardo pues hace sobre su tema ahí. La casa de mi mamá está ubicada en la calle Segunda, costado norte, por donde va a bajar el carro. Pero si yo me muevo 3 casas, estoy en plan parcial, ¿listo? Entonces de aquí para allá es cable y de aquí para allá es plan parcial. O sea que yo ayer cuando estuve en la reunión yo no sabía si pelear porque voy a hacer cable o porque voy a hacer plan parcial. Y me dicen los muy descarados de estos desarrolladores, yo les pregunto, les pasé 3 derechos de petición, uno para saber qué es el derecho a la participación en esto del cable, cómo se va a dar el derecho a participación. El segundo que pasé es quiero conocer los 25 puntos de los que ustedes investigaron para saber por dónde y de dónde venía el cable y por qué tenía que pasar por acá arriba y todo lo demás. Y el tercer derecho de petición que pasé fue que como habían sacado una muestra aleatoria, eso fue lo que nos dijeron ayer, en prefactibilidad, sacaron una muestra aleatoria de la comunidad, entonces yo les dije a ellos, pues quiero saber cómo fue esa muestra aleatoria,
porque no puedo creer que todos los que estamos acá reunidos hayamos dicho, sí, yo quiero que el cable pase aquí por encima de mi casa, que tumbe mi casa, sí. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Eso es importante, sí, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Si bien es cierto, hay una figura que se llama utilidad pública, que a mí me demuestren como comunidad qué es la figura de utilidad pública. Por utilidad pública se fue la parte del tercer milenio, la parte norte del barrio, y se lo vendieron a la constructora, utilidad pública. Y el tercer milenio que construyeron dentro del barrio Santa Inés, que ustedes lo conocían, o lo conocimos como el Cartucho, pero eso se llamaba, era el barrio Santa Inés. Eso también se fue por utilidad pública y construyeron el Parque Tercer Milenio, que muy seguramente ustedes han ido al Parque Tercer Milenio, pero ¿cómo les parece que la utilidad pública se abre a las 6 de la mañana y se cierra a las 5 de la tarde? Y es utilidad pública, y es un bien general. Yo dejo ahí. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Hernández. Yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Bernardo. Voy a insistir en eso, en la Junta de Acción Comunal de los barrios. ¿Listo? A veces uno no sabe decir, bueno, tenerlas o no tenerlas, porque hemos observado en algunos barrios, ¿sí?, que las juntas de acción comunal empiezan a vender los proyectos que propone el distrito como cosas muy buenas. Eso sucedió en San Bernardo. ¿Listo? La anterior junta de acción comunal estuvo 6 años y durante esos 6 años nunca dijeron, oiga, esperen que aquí viven 3.600 personas, van a tumbar bienes de interés cultural, ¿sí? Y no se está previendo, digamos, qué va a suceder con esas personas. ¿Listo? Y presentaron el proyecto como progreso, porque esos proyectos siempre los presentan como el progreso, ¿sí? Resulta que allí tumbaron San Bernardo Tercer Milenio, ¿sí? Pero tumbaron todas esas casas y ese progreso, ¿sí?, que supuestamente va a quedar ahí, ninguna de las personas que salió de ahí lo va a disfrutar. ¿Listo? Nosotros hemos discutido la pertinencia de este cable, ¿sí?, entre nosotros. Este cable inicialmente era una herradura y después se dieron cuenta que pasaba por una reserva forestal y les quedó dividido en 2 tramos. El propósito de esto no es la movilidad, o sea, ni siquiera es la movilidad, ni siquiera es la movilidad. El propósito de esto, exactamente, esa es la razón que están dando para hacer el metrocable. El propósito es sacarnos a nosotros, sí, sacarnos, desplazarnos de nuestro territorio. Hacer torres de apartamentos. Eso lo hacen siempre, o sea, siempre hacen un parque. Cuando hacen un parque en una zona que está ya consolidada, como hicieron acá en Santa Inés, es para sacar a la población que vive ahí, donde queda el parque, y a la población que queda alrededor. Lo explicaba bien Daniel. Cuando hacen una obra de estas, inmediatamente el costo de la tierra sube. Y regularmente los que se tienen que ir son los propietarios, ¿sí?, que quedaron, o sea, no solamente los que vendieron, sino los que quedaron acá. Acá nos venden la idea de que esto va a mejorar la economía, ¿sí? Un ejemplo es el turismo. Nos venden la idea del turismo y nos dan ejemplos. Entonces, por decir algo, el presidente de la Junta, ¿hay alguien de Cruces acá? No. El presidente de la Junta de Acción Comunal, el actual, que sabe si en ese momento todavía es porque tenían asamblea y pues, ojalá los saquen en esta asamblea. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Cruces, ¿sí?, me decía ayer que el turismo se va a volver turístico, Cruces, por pues, la cuestión de la plaza y los bienes de interés cultural que tiene, y eso va a ser muy bueno. Y me decía, recuerde que la Candelaria era una olla, y mire cómo está de turístico hoy. Si ustedes van a la Candelaria, en la Candelaria no hay vecinos. En la Candelaria hay hostales, hay oficinas del Estado, hay universidades, hay extranjeros a la lata que son propietarios de todos esos predios y que los arriendan a altísimos costos, ¿sí?, pero vecinos no hay. O sea, la gente que vivía en la Candelaria ya no está en la Candelaria, ¿sí? Nos dice, miren el desarrollo que surgió del cable de Ciudad Bolívar.
¿Alguien conoce el cable de Ciudad Bolívar? ¿Quién ha ido? Yo Entonces, yo les voy a ser sincero, yo no lo conozco. Yo no lo conozco, no tengo ni idea. Entonces, les voy a contar algo que ayer hablando con un vecino que sí lo conoce, ¿sí? Y lo conoce en detalle porque le ha tocado ir a hacer trabajo allá, ¿sí? Él me decía que, por ejemplo, alrededor de los pilotes tienen que dejar una zona verde, ¿sí? Esas zonas verdes son invadidas ya en Ciudad Bolívar. O sea, algunas de esas zonas verdes ya las invadieron. ¿Listo? No porque la gente sea mala, sino porque no tiene dónde vivir, se las invade. ¿Sí? Decía, la zona turística de la que habla la gente se limita a la cuadra alrededor del Metrocable. ¿Sí? Y camina uno una cuadra y ya está en la zona peligrosa del país. ¿Sí? O sea que ese cuento de turismo se reduce a una manzana. Los que se van a beneficiar son los que quedan alrededor de ese asunto. Y lo otro que decía él, es que se bajaba del cable y él tiene que ir a un barrio más arriba, ¿sí? Entonces le tocaba pagar, además de transporte, un carrito. tenía que pagar o un carro o un ciclo, ¿ya? O 500 pesos o 2.750 pesos. ¿Listo? Acá nos han vendido la idea de que esto es para movilidad, ¿sí? Y uno dice, bueno, listo, es para movilidad. Y una persona hoy me decía caer en la cuenta de que si esto está saliendo de arriba, del lado del Consuelo, o sea, de la parte de allá. Pero hasta allá no Porque llega. sale de Egipto. Yo doy un paso de donde va a quedar la estación. Y ya estoy en la Candelaria. Tercera. Y doy otro paso acá y estoy en la Comuneros. Exacto. Entonces, uno dice, bueno, pues, ¿a quién van a mover? ¿Sí? O sea, es que eso no es. Es decir, no, ¿cierto? O sea, yo creo que nosotros, como barrios, como comunidades de los barrios que van a ser afectados, tenemos que tener cuidado, primero, con las personas que están vendiendo los proyectos como la solución a determinados problemas. O sea, por ejemplo, en San Bernardo nos venden los planes parciales como la solución al problema de habitabilidad de calle. ¿Sí? Y así nos llevan desde que existía El cartel. Santa Inés. Tumban Santa Inés, tumban Voto Nacional, donde funcionaba por ser bronce, tumban allá en Santa Fe, y con la calle 24, tumban Alameda y San Bernardo. Nosotros vivimos en San Bernardo, pero pues es difícil vivir en ese momento por la cantidad de problemas sociales que tenemos. Entonces le dicen a uno, vamos a hacer este proyecto y solucionamos el problema. ¿Sí? Y a la gente le venden esa idea. ¿Sí? Acá nos están vendiendo la idea de que se va a solucionar el problema de movilidad. Y de pronto, yo no vivo acá, ¿sí? Pero no sé qué tan serio es el problema de movilidad. ¿Sí? Pero ahí está, entonces estuvimos en la reunión estuvimos en la reunión del CARE y yo voy a hacer algunas precisiones sobre esa reunión. Cuando ellos dicen que la mejor solución es la del cable, aquí por este trazado, nos dicen es que cogimos 25 estudios, ¿sí? Y esos 25, en el estudio hay 25 posibilidades y traslapamos esas posibilidades y nos dimos cuenta que la mejor solución era esa. ¿Listo? Cuando Marta se refiere a qué personas, ¿sí? Entrevistaron, ¿sí? Para saber esto de la necesidad del cable, ¿no? Resulta que ellos llegan y hacen, por ejemplo, unas matrices de origen destino. Entonces le preguntan a uno, ¿usted de dónde sale? No, yo salgo del Rocío Alto. ¿Para dónde va? No, voy para Unicentro. Y hacen esas matrices. Entonces van decidiendo cuáles son las rutas que uno utiliza para movilizarse. Cuando yo era joven, hace 30 años, no era tan joven hace 30 años, pero hace 30 años, yo me acuerdo que en la segunda con décima, o en la 19, se paraban unos carritos, ¿te acuerdas? La 13. 5 minutos acá. O sea, si uno hubiera visto Pero es que todavía es que nada más aquí son 10 minutos al centro. Tenemos 5 rutas de transporte acá para el barrio general.
Y los carritos. Y los carritos. Entonces uno se pregunta, esa es la razón. Cuando hablamos de las acciones, ¿sí? De las acciones populares, tenemos que unirnos a esas acciones populares. Yo les pido a ustedes como colectivo que nos colaboren, digamos, en ese sentido, y nosotros les colaboramos también en ese sentido. Y tenemos, o sea, otra tarea, yo sé que Viviana es súper juiciosa, Daniel también, que tenemos que hacer es unir los otros barrios. Los otros o sea, barrios. Incluso están convencidísimos de que eso es lo mejor que les va a pasar. ¿Sí? Pero toca ir y desbaratarles ese imaginario. Lo otro, yo quiero hacer unas precisiones. Nosotros ya vivimos la experiencia de adquisición predial y todo esto ahí en San Bernardo, ¿no? Porque, o sea, nosotros tenemos, Por favor, además de los planes parciales, nosotros hemos sido afectados por la ampliación de la avenida de los Comuneros, de la 10ª a la Caracas, de la Caracas a la 10ª, la ampliación de la avenida 10ª, listo, de la 6ª a la 1ª, ¿sí? Y ahorita, fuera del plan parcial tercer milenio, también queda la estación 11, por eso es que bajan el cable por ahí, ¿sí? Por la famosa estación 11, que es la estación de intercambio, allá también hubo afectación predial. Yo quiero hacer una precisión porque nosotros hemos vivido esto ya. Cuando hablamos de avalúo comercial, ¿ustedes qué se imaginan que es el avalúo comercial? Lo que ustedes pueden vender la casa. Un 10% más de la valor catastral. Pues, cuando a uno le dicen que el precio comercial de la casa, uno se imagina, no, pues hace 6 meses mi casa la vendía en 300 millones de pesos, ¿sí? Ese es el precio que yo digo que es el comercial. No, resulta que el precio comercial es el precio que se fija después de que después de que la unidad administrativa especial de catastro dice cuánto vale el suelo. Entonces catastro dice, esto vale tanto, ¿sí? El terreno. Entonces, este metro cuadrado acá vale tanto, ¿sí? Y esa es la base por la que se van a guiar todos, ¿sí? Los que hacen los avalúos, que puede ser un avalúo del IDU o puede ser un avalúo privado, ¿sí? Pero eso está sujeto a una reglamentación, y a esa reglamentación se tienen que seguir. ¿Listo? Entonces, una casa que en un momento dado yo podía negociar con un vecino, con otra persona en 300 millones, después de que hacen ese avalúo, queda en 150 millones de pesos. ¿Ya? No tiene, o sea, hay muchos imaginarios sobre cuánto me pagan por mi casa, ¿sí? Esa es, digamos, una de las formas en que se hace. O sea, la forma en que se hace, ¿ya? La gente dice, no, es que me van a pagar el avalúo comercial más un porcentaje. No es así. O sea, o el avalúo catastral más otra cantidad. No es así. Ellos toman como base esos datos, pero no son los precios finales. Regularmente uno termina perjudicado porque la plata que le dan no le sirve para comprar ni la mitad de una casa. Y lo otro es cuando está el proceso de adquisición de precios, cuando hay una obra de utilidad pública, entonces hay unas compensaciones. Y esas benditas compensaciones tienen un pequeño lío. O sea, las compensaciones acá en Bogotá, el decreto que las diseñó para zonas de alto riesgo. ¿Listo? O sea, están diseñadas para zonas de alto riesgo, pero se dieron cuenta de que funcionaba también para obras de utilidad pública y para la renovación urbana. Entonces, nos aplican esas compensaciones como si nosotros estuviéramos deslizándonos o inundándonos o temblando y se nos cayeran las casas, ¿sí? Esas compensaciones son para casos de riesgo, no para proyectos, para utilidad pública ni para renovación urbana. Ese es un problema que tiene esa norma. Bueno, yo quiero terminar de verdad pidiendo que no creamos que estas son las... ¿sí? Nosotros sabemos aquí a ninguno le hicieron una encuesta pidiéndole su opinión sobre el caso. Ahí ya no está. Aquí están boleteados todos. ¿Están boleteados? Yo estoy acá. No, mentiras. Este Samuel Amezquita en la Junta de Acción Comunal es el anterior. Es que ahí